tengo aquí el privilegio de contar en esta mesa con auténticos grandes expertos en contratación pública, y creo que lo que nos van a contar es bastante interesante y no merece la pena perderlo con mayores introducciones. Así que, bueno, pues para lo que sí me gustaría es haceros una introducción un poco de cómo vamos a enfocar la mesa, cómo lo vamos a plantear, de qué vamos a hablar y en qué orden exactamente. Fundamentalmente, a lo largo de estos últimos 12 meses, desde que estuvimos aquí el año pasado, hablando también de contratación pública electrónica, lo cierto es que ha habido cambios importantes, ha habido acontecimientos muy relevantes que consideramos que realmente merece la pena repasar y comentar con cierto detalle. Posiblemente este año 2014 sea un año clave en el ámbito de la contratación pública electrónica, y los meses que van a venir a continuación, y posiblemente los pocos años que van a venir a continuación, van a ser también muy importantes y van a suponer cambios claves en este sentido. Bien, bueno, en primer lugar, tenemos ya 2 directivas y una nueva ley. Me refiero a las 2 directivas en el ámbito de la contratación pública electrónica, aprobadas con vigencia para todos los países miembros en la Unión Europea. La primera, presentada en julio del 2013, a punto de ser aprobada muy próximamente, y que regula el uso de la factura electrónica en la contratación del sector público. La segunda, o mejor dicho, el paquete de directivas, para que no me corrija Javier, que siempre me vuelve a insistir que realmente se trata de un paquete, y efectivamente porque son 3 y no es una sola directiva, regulan la contratación pública en aspectos importantes, introducen cambios relevantes que, cuando sean traspasados o traspuestos a las legislaciones nacionales, van a suponer cambios importantes. Y además de regular e introducir cambios en la actividad de contratación y en los procedimientos de contratación en general, que conoceremos un poquito en detalle, también introducen cambios y afectan a los medios electrónicos, establecen plazos para el uso pleno de los medios electrónicos. Así que, en este sentido, pues contamos con don Javier Vázquez Matilla, además de ocupar los puestos que ocupa en el Ayuntamiento de Pamplona y en el Tribunal de Recursos de Navarra, muy relacionados con la contratación pública. Ya es también bastante activo y ocupa puestos en la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el Observatorio de Contratación Pública, y es ponente habitual en multitud de foros y cuenta con publicaciones y artículos en revistas de impacto y otros medios importantes. Así que, bueno, pues tendremos ahí una ocasión magnífica para escuchar un resumen respecto a la directiva. También tenemos aprobada la Ley de Impulso de Factura Electrónica. Esto también es una novedad importante, establece plazos, establece mecanismos, y tendremos que reaccionar y saber realmente cuál es la situación en la que nos encontramos a nivel legislativo en este aspecto y a nivel técnico. Para esto está con nosotros don Pablo de Amil, que además del puesto que ocupa en la Dirección General de Modernización Administrativa, es el responsable de la plataforma de factura electrónica del Ministerio de de Hacienda y Administraciones Públicas, y realmente, sin duda, es una de las voces que nos pueden contar perfectamente y opiniones importantes sobre la factura y el estado de la factura electrónica. Bien, también, por otro lado, la adopción de los medios electrónicos ha ido en ascenso, y ya contamos con más experiencias y con excelentes resultados. Está aquí con nosotros en la mesa el Servicio Murciano de Salud Pública,
que adjudicó a Pixelware en junio del 2013 su plataforma de contratación o de licitación electrónica, y en diciembre ya estaban licitando plenamente en formato electrónico y lanzando sus primeros expedientes. Bien, lo cierto es que si hay alguna institución pública que licita y que contrata y mucho, esos son los servicios públicos de salud, obviamente. En este caso estamos hablando de una parte importante de las compras públicas de la región de sanidad de la región de Murcia, por lo tanto la experiencia es importante. Tendremos la ocasión de escucharla. Así que, bueno, pues este es un poco el orden de intervención. Yo, por mi parte, bueno, pues quiero añadir un pequeño resumen sobre la situación también en la que nosotros vemos realmente el mercado y también un poco de cronología de lo que realmente han ocurrido en estos últimos meses. Ya no hay duda en nuestra percepción sobre la necesidad o no del uso de los medios electrónicos. Yo creo que todos ya lo tenemos esto superado o lo tenemos más o menos claro, y quizás la discusión ahora está más alrededor del modelo de implantación más adecuado para ese tipo de soluciones. En este sentido, y en esa discusión, nosotros, las compañías privadas, hemos considerado que también tenemos algo que comentar y algo que añadir ahí en este sentido, y que era una buena idea ponerlo al servicio de las autoridades. Así que, de manera que hemos creado la Asociación de Plataformas de Contratación Electrónica, denominada EUPLAT, siendo una asociación sin ánimo de lucro, organizada bajo ley belga, y que pretende agrupa a compañías del sector de 8 países y que tiene la misión de promover un mercado de plataformas libre y abierto a la competencia. También plantear alternativas a la Comisión y a los gobiernos de los pros y contras de cada una de las experiencias y los resultados de los distintos países. En este sentido, la Comisión ha sido muy receptiva y desde la fundación de la asociación en septiembre del año pasado, hemos mantenido un calendario intensivo con la Dirección General de Mercado Interior, que es la dirección que se ocupa de la contratación pública, y lo cierto es que el contacto es bastante fluido. También hemos editado un estudio que hemos titulado Las nuevas directivas de contratación pública en la Unión Europea y las opciones disponibles en el mercado para una implementación exitosa de la contratación pública. Pronto estará disponible y fundamentalmente persigue poner en relieve datos objetivos de la importancia de la existencia de una oferta de mercado de contratación o de plataformas en régimen de competencia. Nosotros desde aquí también lo añadimos y insistimos en esta idea. Desarrollar desde cero es muy caro, es arriesgado y además en muchas ocasiones requiere de un modelo sostenible o de sostenimiento a largo plazo que no siempre está realmente fácil de conseguir. Es, en nuestra opinión, mucho más económico para la Administración contar con un mercado competitivo de plataformas en las que, además, en régimen de competencia van a estar continuamente buscando la innovación y buscando la mejora del precio, y quizás una buena misión por parte de la Administración es buscar, por ejemplo, los temas como la homologación de plataformas para asegurar el cumplimiento del texto refundido, de las disposiciones técnicas de la Ley de Contratos, o temas de interoperabilidad. El tema de interoperabilidad es muy importante, lo estábamos comentando ahora previamente antes de la mesa. Va a requerir regulación, quizás no es un problema urgente en este momento, pero a la larga y en 2 o 3 años va a ser importante para hacer que realmente el trabajo de los licitadores sea más sencillo. Bien, ¿qué hace una empresa como Pixelware ante todo este escenario? Una compañía tecnológica especializada pues, en este sector, pues muy fácil, invertir. Como ya hemos comentado en diferentes artículos, las nuevas directivas afectarán a una serie de cuestiones que determinan si más cabe la necesidad del empleo de los medios electrónicos. Estos aspectos requerirán de un esfuerzo y seguimiento por parte de los órganos contratantes. Cuestiones como la oferta
la sustitución de la oferta más barata por la adjudicación a la oferta económica más ventajosa, cuestiones como el control en la fase de seguimiento tanto de las normativas sociales por parte de los adjudicatarios como los subcontratas, sistemas de contratación hasta ahora poco utilizados como los sistemas dinámicos o los diálogos competitivos y otras cuestiones que realmente van a requerir de mayor uso por el medio electrónico. En este sentido, nuestro ofrecimiento son dos plataformas complementarias e independientes, una plataforma electrónica de contratación y licitación, incluida la presentación electrónica de ofertas, y otra plataforma de tramitación interna del expediente de contratación, y consideramos tan importante la una como la otra. La tramitación interna, que nos aporta eficiencia y seguridad en la gestión del órgano contratante y más con las novedades que proceden, y la licitación externa nos aporta valor, ahorro de costes de gestión y mayor acceso por parte de los licitadores a los organismos públicos, además de transparencia tan necesaria, por lo menos a nivel de percepción, en las licitaciones públicas. Así que, bueno, todos estos temas están sobre la mesa, son unos cuantos interesantes. ¿Qué nos va a traer la nueva directiva? Es un cambio muy profundo, es un cambio que va a afectar seriamente a nuestro trabajo en la actividad del día a día en contratación. ¿Cuál es el impacto de los medios electrónicos? ¿Qué se puede aprender de las experiencias existentes? La situación actual de la factura electrónica ante la nueva ley. Plazos, formatos, bueno, son muchos temas importantes, así que vamos a procurar entrar en materia rápidamente y en eso pues voy a darle la palabra a Javier para que, puesto que ha examinado la directiva en profundidad, nos pueda contar un poco, en primer lugar, qué es lo que consideras, Javier, más importante o más destacado de la directiva a nivel general. Muy bien, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, estas directivas, como se ha dicho, no es solo una directiva, son tres directivas, es un paquete de directivas, es el cuarto paquete de directivas, unas directivas que parten de la necesidad de generar una apertura en el mercado real, una apertura en el mercado que consiga esos principios o esas libertades fundamentales de la Unión Europea, esa libre circulación de servicios, de personas, de mercancías, que son el objetivo principal de la Unión y que se veía pues bueno, que no se estaban cumpliendo en la actualidad. Son muy escasas las licitaciones en las que concurren empresas de Estados extranjeros, al contrario de lo que ocurre precisamente en el sector privado. En el sector público es lo que ocurre. Quizás hay pues algunos factores de las anteriores directivas que ayudaban a que estos objetivos no se cumplieran. Y son unas directivas que, al contrario de lo que estamos viendo en la legislación española, que cambia todos los días en materia de contratación pública, perdón por lo de todos los días, pero llevamos 13 reformas, yo creo que en un año, en materia de contratación pública, y la inseguridad jurídica que se genera es terrible. Es terrible porque, claro, si no existe una base fundamental es imposible para el aplicador como nosotros, que en mi puesto en el Ayuntamiento de Pamplona, seguir, entender, incluso a veces entender si una norma está vigente o no está vigente, ¿no? Que nos ha ocurrido precisamente con la nueva ley de factura electrónica, una disposición transitoria. Entonces, estas directivas son las directivas de los principios, unos principios esenciales, unos principios que nunca cambian, unos principios que se interpretan según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que sirven para resolver todas las situaciones cotidianas. Ya digo, yo personalmente lo veo habitualmente tanto en mi trabajo en el Ayuntamiento como en los tribunales de recursos. Todos los tribunales de recursos utilizamos los principios generales de la contratación pública, el principio de igualdad, de transparencia, lo empleamos continuamente y lo citamos continuamente en nuestros acuerdos porque es fundamental. Y esta directiva, en el artículo 18, pone mucho énfasis en esto. También es una directiva que pretende ser una herramienta, emplear la contratación como una herramienta social, ambiental, pero no ya con cuestiones abstractas o genéricas o dicho desde un punto de vista quizás irreal, sino con cuestiones concretas, con herramientas concretas que favorezcan la entrada en el mercado de las pymes, de las empresas sociales, la reserva de contratos y también todo lo referente a los criterios ambientales, con nuevos criterios de adjudicación relacionados con el ciclo de la vida, por lo tanto valorando los productos que compramos la Administración no solo desde lo que recibimos, sino también desde cuál es la forma en la que se producen.
¿Qué ocurre cuando hay que desechar ese producto? ¿Cómo va a llevarse a cabo la gestión de los residuos? Bueno, son por tanto muchas cosas. Y ya por último, para finalizar esta pregunta y no extenderme demasiado, es la directiva de la ejecución de los contratos. A menudo nos preocupamos en crear casi una carrera de obstáculos que los licitadores tienen que ir saltando para llegar al final y parece que quien salta, que es distinto que quien es la mejor oferta, pues va a resultar ganador. Pero a menudo en ejecución del contrato, y lo estamos viendo en asuntos tan relevantes y tan recientes como el Canal de Panamá, en ejecución del contrato es cuando todo cambia, cuando parece que de nada sirve lo que hicimos antes, ¿no? Tantos trámites, tanta burocracia, tantos papeles, tantos costes, tantos gastos, tantos desplazamientos, pero si en ejecución del contrato modificamos continuamente el contrato, pues se desnaturaliza y no sirve de nada el procedimiento inicial. Con lo cual, pues bueno, esa podría ser un resumen muy breve de las novedades de la directiva. Muy bien. Bien, o sea, realmente hemos visto más o menos en términos generales por dónde va y cuál es la orientación. El tema, obviamente, parece que el tema de los aspectos medioambientales, económicos, sociales, el tema de la PYME es muy importante. Hay unas directivas que, bueno, pues está claro que tienen una orientación política en cierta forma también, pero en lo que realmente es el día a día, en tu opinión, de lo que es la actividad inmediata en la contratación misma y en la actividad de la contratación, ¿cuál crees que podría llegar a ser el impacto más o menos? El impacto es grande, los cambios son bastante importantes en el día a día, en el trabajo cotidiano, en la administración pública. Primero porque se crean nuevos procedimientos de adjudicación. Desde el proceso de elaboración de las directivas en el Parlamento Europeo se veía cómo los parlamentarios habían recogido ya en el libro verde sobre modernización de la contratación pública la necesidad de que hubiera más negociación, la necesidad de que los procedimientos fueran más simples, de que no hubiera que presentar tantos papeles al principio, de que solo se presentaran pues por quien fuera a resultar adjudicatario y, por lo tanto, se crean nuevos procedimientos de adjudicación, como digo, el procedimiento negociado con publicidad, sin ningún límite en cuanto a la cuantía. La negociación es buena siempre que haya transparencia, siempre que haya concurrencia. Lo que no es apropiado es negociar con 1 más 2 y cuestiones pues, bueno, que no hacen en nada eficiente la contratación pública, pero una negociación adecuada, con transparencia, con empresas solventes, es buena, y eso es lo que cree la Unión Europea. Por eso crea ese procedimiento negociado con publicidad y otro también muy en boga y muy apropiado para este Congreso, que es el procedimiento de asociación para la innovación, a través del cual no solo vamos a poder diseñar, colaborar con el diseño de nuevas soluciones que no existen en el mercado, de nuevos productos, sino que los vamos a poder realmente comprar por un procedimiento relativamente sencillo. Los plazos de licitación van a ser más breves también. A menudo para la Administración un problema es que queremos hacer pronto nuestro contrato y no demorarnos 4 o 5 meses en adjudicar. Pues va a haber plazos de licitación más breves, eso sí, a cambio de que haya contratación electrónica, de que se reciban incluso ofertas en formato electrónico. El recibir ofertas en formato electrónico, por ejemplo, va a hacer que se reduzca en 5 días más el plazo, con lo cual es fundamental implantar ya la contratación electrónica. Y, como he dicho antes, hay nuevos criterios de selección y nuevos criterios de adjudicación, y también hay medidas concretas para las pymes y, en particular, la necesidad o la invitación a que la Administración divida en lotes sus contratos, es decir, no haga macrocontratos donde las pymes, que son la mayoría del tejido empresarial de España, no pueden optar, no pueden concursar porque no tienen capacidad para ejecutar ese tipo de contratos, sino contratos con lotes en los que incluso se limite la adjudicación de los contratos, ¿no? Entonces, esos serían algunos cambios, pues bueno, concretos y que tendremos que aplicar ya en el año 2016, que es cuando entrarán en vigor las nuevas directivas. Las nuevas directivas ya están siendo objeto de estudio por parte del Ministerio y se ha creado un grupo de trabajo formado por grandes profesionales que esperemos, aunque sabemos que se reúnen semanalmente, con lo cual esperemos que la transposición sea rápida y, sobre todo, que sea completa, ¿no? Muy bien. En este sentido, realmente el tema de los medios electrónicos, que es un poco el nexo de unión aquí con el evento y con el tema de la mesa, en realidad, estos cambios, en tu opinión, ¿cómo van a afectar a los medios electrónicos o, al revés, cómo van a afectar los medios electrónicos a estos cambios que vienen en la directiva? ¿Cómo se casa
todo esto y cómo se integra. Me refiero ya independientemente de lo que es el tema de la obligatoriedad, etcétera, que también ahora pues quizás podamos comentar un poquito. Pero ¿cuál es el impacto en lo que es la actividad diaria? Pues el impacto va a ser muy grande. Yo creo que ha habido unas directivas que no han sido suficientemente responsables en cuanto a la necesidad de obligatoriedad o no del uso de la administración electrónica en relación con la contratación pública, y ahora no solo se regula la necesidad de publicar en los perfiles de los contratantes todos nuestros contratos, sino que vamos a ver cómo la notificación electrónica va a ser obligatoria, vamos a ver también cómo la recepción electrónica va a ser obligatoria, y eso va a hacer también que la directiva está pensando en que todo el proceso sea electrónico, en que toda nuestra gestión sea electrónica, en que nos olvidemos del papel y en el que utilicemos esta herramienta, que es la administración electrónica, que es una herramienta que la directiva considera que genera transparencia y que la consecuencia de la transparencia es mayores ofertas por más concurrencia y, por lo tanto, a más transparencia, pues más eficiencia también, ¿verdad? Cuando nos dirigimos a un público más cercano, ¿verdad? En nuestro municipio pequeño, seguro que tenemos menos ofertas que si tenemos un impacto mayor en nuestra licitación, en nuestra llamada al mercado. Y para eso es fundamental las herramientas electrónicas que, como digo, se van a tener que adaptar a los cambios que se exigen de control de la ejecución. Por ejemplo, comentabas a Juan antes lo relacionado con el control de la subcontratación. Va a haber un verdadero control de la subcontratación porque las pymes preocupan a Europa. Entonces, vamos a tener que llevar un registro, diría informático, porque no vamos a estar, ¿verdad?, apuntando mano a mano cada una de las cientos de subcontratistas que cada uno tiene en contratos pues relevantes o no tan relevantes, porque la subcontratación es muy habitual. Incluso la subcontratación se promueve por Europa, porque alguien puede participar en una licitación incluso sin solvencia si se ayuda de subcontratista. Entonces, vamos a necesitar herramientas de control de la subcontratación, vamos a necesitar herramientas en relación con las modificaciones de contratos que vamos a tener que publicar. Transparencia, como os decía, no solo de la licitación, sino también de todas las modificaciones que hagamos. Lo tenemos ya en la Ley de Transparencia, pero también será obligatorio publicar las modificaciones que hagamos, llevar, como digo, ese control incluso de pagos de cada subcontratista, con lo cual o lo tenemos bien organizado o será un desastre, no ya un papel, sino un desastre informático. Es decir, primero es muy aconsejable, y nosotros en el Ayuntamiento de Pamplona lo hemos visto así, la necesidad de tener un buen gestor de expedientes electrónico, porque de nada sirve pues tener un legajo que todo se pierde, alguien viene a ver la oferta, se lo lleva. Es necesario que todo sea electrónico. No es necesario tampoco esperar a los plazos que nos imponen algunas leyes, como la de factura electrónica. Hay que hacer ya, hay que pasarse ya a lo electrónico, porque es la solución para todo y es la solución para tener el control, ver dónde fallamos, tener indicadores, saber dónde estamos. Y, como digo, para controlar, porque el que no controle, la nueva directiva va a aplicar sanciones, y la mayor sanción que tenemos como Administración Pública, además en este momento, son los pagos que nos pueden demandar los subcontratistas a nosotros. Es decir, o usted controla bien lo que está pasando aquí, o yo voy a ir contra usted, Administración, y eso es un grave problema que solo con control se soluciona, ¿no? También nos tendremos que preocupar de que sean herramientas claras. Por eso, quizás algunas herramientas que cada uno podemos confeccionarnos, aunque en el caso del Ayuntamiento estamos realmente contentos de la solución, pero es complicado hacerlo. Es complicado porque tenemos que tener un lenguaje, perdón por la redundancia, interoperable, un lenguaje que se entienda cuando licitemos, cuando publiquemos en nuestros perfiles, algo que se entienda, que todos puedan leer aquí o en cualquier estado. Con lo cual, como digo, la importancia de las herramientas va a ser sustancial. Muy bien. Estoy de acuerdo que realmente en estas cuestiones la necesidad de la herramienta sin duda es fundamental. Creo además que el tema de la subcontratación va a ser un tema importante, porque parece que por las opiniones que ha habido continuamente alrededor de ese tema y un poco los debates de la directiva, el hecho de contratar, de controlar realmente este tema del cumplimiento laboral y del cumplimiento medioambiental en las subcontrataciones es un tema importante y una vía de escape un poco legislativa que va a tener que llevarse a cabo. Bien, bueno, realmente eso ya está bastante claro a nivel de actividad y de lo que es el día a día, pero hay un tema como un poco protagonista, que es un poco el titular, que es el que más ha llamado la atención, que es el asunto de la obligatoriedad del uso y los plazos de la obligatoriedad y el uso de los
medios electrónicos plenos en todo el ciclo de la contratación. Ahí en este tema, ¿qué nos puedes contar en ese sentido y realmente cuál es la previsión que tenemos así a los meses, años próximos vista? Pues efectivamente es una previsión en años. En el año 2016 las directivas tendrán que estar traspuestas, pero sí que hay un cierto margen añadido hasta el año 2018, fecha o año en que serán obligatorios realizar todas las notificaciones en formato electrónico y sobre todo será obligatorio recibir las ofertas. Para las centrales de compra se establecen algunos plazos inferiores en 2016, pero yo quiero centrarme en dos cuestiones o dos ideas. La primera es que ya veis que la contratación electrónica va a ser obligatoria, va a ser obligatorio notificar electrónicamente, se acabó eso del fax, el burofax, el papel, mandar a alguien, perder el tiempo haciéndolo, lo tendremos que hacer electrónicamente y tendremos que recibir ofertas electrónicamente. Pero como digo, no es momento de esperar. El comisario Barnier, que ha tenido gran parte de culpa o de gracia en cuanto a las nuevas directivas, ya decía el otro día que cuanto antes se inicie la transición a la contratación electrónica, pues antes se van a cosechar unos beneficios, sin perjuicio de la cifra grande que dan y que omitiré, entre el 5 y el 20%, ¿no? Por la contratación electrónica, sobre todo, no solo por el ahorro de costes, sino por esa llamada al mercado que va a venir, ¿no? Además de las grandes ventajas procedimentales que he comentado antes, como que si permitimos que los licitadores nos presenten sus ofertas electrónicamente, vamos a reducir nuestros plazos de licitación en cinco días, ¿no? Por lo tanto, yo apostaría por implantarlo ya y no esperar, ¿no? Al igual que la factura electrónica. Nosotros queríamos comentar como ejemplo, en nuestro caso particular del Ayuntamiento de Pamplona hemos recibido o estamos en el 88% de porcentaje de proveedores y hemos visto que realmente no hay que esperar. ¿Y por qué no hay que esperar? Ni en factura electrónica ni en contratación electrónica, porque los beneficios internos, quizás no para los propios proveedores, sino para la propia Administración de conocer dónde estamos, por qué pagamos más tarde o más pronto. Nosotros ahora estamos en 34 días de pago de media, pero lo hemos visto y lo hemos corregido porque tenemos implantado el procedimiento de factura electrónica y no solo con un punto de entrada, sino con un expediente, con un gestor de expedientes que nos permita ver dónde están los flujos, dónde están los problemas en nuestra tramitación. De nada sirve presentar en un registro que tiene muchísimas ventajas, sobre todo para los proveedores de garantía de seguridad jurídica, pero necesitamos sobre todo conocer cuál es nuestro programa. Y entonces, como digo, obligatoriedad y grandes ventajas que pasan no solo lo físico de la reducción del papel, sino también pues esa eficiencia, esa transparencia que ahora vamos a necesitar, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Javier. Creo que es un resumen magnífico, muy conciso de un tema tan concreto y además tan amplio. Estamos hablando de algo, pues no sé si estamos hablando de 900 páginas entre las tres directivas o más, y resumirlo y contarlo aquí en un cuarto de hora pues es realmente complicado. Así que, bueno, pues estos son los aspectos principales. Bien, medios electrónicos. Hemos hablado mucho de medios electrónicos y la cuestión es, pues quizás estaría muy bien conocer la experiencia. Como decía antes, la experiencia del Servicio Murciano de Salud es reciente y es una experiencia de medios electrónicos prácticamente plenos. Así que, bueno, pues le lanzo la pregunta a Alejandro, que es realmente el cerebro del proyecto, y, bueno, pues, ¿qué nos puede contar de su experiencia realmente en este sentido? Muy bien, gracias, Safwan. Efectivamente, voy a intentar trasladar lo que es la experiencia del Servicio Murciano de Salud en lo que es el empleo de los medios electrónicos en la contratación pública. Como antes se decía, el Servicio Murciano, todos los servicios nacionales de salud, pues son órganos pues, que contratan bastante, mucho, tanto en número de expedientes como en lo que es la cantidad. En nuestro caso, además, se complica por el tipo de productos que adquirimos, empleamos mucho el acuerdo marco, bueno, todo eso nos gestionaba, nos obligaba a utilizar determinados medios, en este caso los electrónicos, que nos facilitaba esta gestión. Al hilo de lo que estaba comentando Javier, cuando yo he participado en otros foros, pues explicando exactamente lo mismo, ¿no? Un poco el Servicio Murciano, dónde estaba, dónde estamos ahora y qué es lo que pretendemos en el futuro, siempre me dirigía y hablaba a los entes y administraciones interesadas en la licitación electrónica. Claro, ahora ya no hablamos de entes interesados, sino de entes obligados a tratar con la tramitación. Si los plazos se van cumpliendo, pues tenemos como mucho 2 años para que todas las administraciones o todos los poderes adjudicadores tengan implementados estos sistemas para poder contratar y cumplir con lo que ya nos manda lo
lo que son las directivas. Este plazo de 2 años es más que suficiente para poner en funcionamiento pleno cualquier solución que pueda existir ahora mismo en el mercado. Nosotros empezamos hace 5 años aproximadamente. 5 años no es que nos dedicáramos de lleno, sino que bueno, también nos lo tomamos un poco con cierta filosofía, no estábamos obligados y bueno, por eso se tardó un cierto tiempo en poder tener, como tenemos ahora, un sistema integral de licitación desde el inicio hasta lo que es la formalización del contrato. Ahora mismo nuestros expedientes se pueden tramitar por medios telemáticos desde lo que es el inicio del expediente, la fase previa interna, hasta lo que es la formalización. Pero un poco trasladando como obligaciones que debe asumir cualquier ente que avanza y que no tiene mucho hecho en esta materia, bueno, hay una labor previa que es importantísima a la hora de presentar o de poder afrontar estas cuestiones, que es lo que nosotros hicimos hace 5 años. Es decir, nosotros sacamos a licitación un contrato para que una empresa se encargara de la gestión integral, bueno, de todo lo que eran las prestaciones del Servicio Murciano de Salud, todo lo que era gestión de nóminas, patrimonio, contabilidad, cuestiones financieras, facturas, etcétera, y había un módulo dedicado expresamente a gestión de contratación administrativa, de lo que eran los expedientes. Esto nos obligó, por tanto, a sentarnos, reflexionar y decir, bueno, lo que estamos en contratación, ¿qué hacemos con esto? Bueno, y tuvimos que definir e identificar nuestro propio procedimiento. Esa es la primera tarea, identificar un flujograma de actuaciones dentro de los distintos procedimientos. Claro, en contratación no es lo mismo, hay variaciones según se trate de un contrato de obras, de servicios, no es lo mismo un procedimiento abierto que negociado, no es lo mismo un acuerdo marco que cualquier otro mecanismo. Además, en el Servicio Murciano de Salud tenemos 2 órganos de contratación, lo que es la gerencia y lo que es la junta de contratación. Tenemos constituida una junta para lo que es la adquisición de suministros comunes a todos los centros hospitalarios. Bueno, todo eso había que reflejarlo en un flujograma para que viéramos por dónde actuábamos, quién intervenía, quién participaba. Esto es una labor, según la organización de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, pues bueno, pues puede ser más complicada o más sencilla, pero hay que hacerlo. Siguiente tarea, porque claro, como teníamos un programa de gestión documental, esto te va generando una serie de tareas, una serie de obligaciones, te va marcando los pasos y te va generando una serie de necesidades en los actos administrativos. ¿Qué hay que hacer? Elaborar las correspondientes plantillas y modelos propios de un expediente. Nosotros tenemos identificados, podrían ser muchos más, pero cerca de 60 modelos o 60 plantillas desde el acto de inicio de la adjudicación, lo que es la fiscalización, el informe jurídico, el pliego, los modelos, es decir, toda la variedad de documentos propios de un expediente. Estuvimos así, eso llevó un trabajo, un tiempo, bueno, estuvimos perfeccionándolo, mejorándolo. La ley de contratos no nos ayudaba mucho por los sucesivos cambios que se han ido produciendo. Ya lo sabemos, de la ley del 2007 hasta lo que se aprobó el texto refundido y hasta ahora, pues todos esos cambios, algunos de ellos sustanciales, te obliga a cambiar tu flujo de trabajo y tu modelo de plantilla. El gran salto lo dimos el año pasado. El año pasado ya cuando decidimos, bueno, esto hay que hacer estas cuestiones, dar el siguiente paso y lo que hicimos fue dotar de la firma electrónica a esas actuaciones que hacíamos dentro de lo que era el expediente previo. Estamos hablando de lo que es el inicio del expediente, la aprobación de los pliegos, informe jurídico, aprobación, etcétera. Todo eso, las autoridades que firmaban y los funcionarios que participaban, le dotamos de la firma electrónica, de tal manera que desde hace un año, prácticamente de febrero del año 2013, todos nuestros expedientes, hablo de esa fase previa, se hace por medios estrictamente telemáticos, en el cual el expediente no hay una carpeta, sino que hay un repositorio dentro de lo que es el propio programa, y no hay ningún problema. Esto es importante, es necesario, pero lo fundamental, teniendo en cuenta lo que ya nos manda la directiva, es el siguiente paso, la licitación. Es decir, lo que realmente es importante y en el cual se cumplen todos los requisitos es efectivamente un procedimiento de licitación por medios electrónicos. ¿De qué estamos hablando? Pues que sea el propio empresario el que pueda presentar sus ofertas, sus sobres electrónicos, ya aparecen conceptos nuevos, puedan presentarlos por medios electrónicos con las garantías propias de la ley y además añadidas teniendo en cuenta todo lo que hay detrás, de trazabilidad, de seguridad, etcétera. ¿Cómo se planteó esta cuestión? Bueno, en el mercado ahora mismo todos los entes que están ya funcionando, es decir, el Servicio Murciano no es exclusivo en esta cuestión, hay muchas experiencias en otras administraciones, lógicamente. Bueno, en el mercado, a la hora de abordar este asunto, pues 3 soluciones fundamentalmente.
o contratas a una empresa del mercado para que te haga un diseño, un programa a medida según tus características, o bien tú con tu propio personal, tus propios funcionarios o tu propio personal técnico diseñan el programa. Este evidentemente es el más económico, tal vez a lo mejor el más complicado de desarrollar. Y la tercera solución, que es la que se está aplicando, que es contratar con las empresas que existen ahora mismo en el sector, en el que te ofrecen ya integrar lo que es la plataforma o el portal. Es decir, ya hay soluciones perfectamente válidas, perfectamente solventes, en el que, a través de la contratación en la nube, que es lo que se está ahora aplicando, la Administración deposita en esa dirección web su expediente, al cual acceden las propias empresas que están interesadas, depositan su oferta y, bueno, se cumplen todos los requisitos de la ley. Licitación electrónica, apertura de las ofertas, evidentemente con todas las características y todas las seguridades que exige la propia ley, gestión de lo que son las mesas de contratación, cálculo automático de lo que son las ofertas y, sobre todo, también lo que son las comunicaciones entre administraciones y los licitadores. Esto es importantísimo y, además, es un avance espectacular. Yo ya hace tiempo que no veo los acuses de recibo, las tarjeticas rosas que se mandan y que se devuelven porque la dirección está mal. Esto deja ya de existir y eso, económicamente, es un gasto importantísimo. Bueno, ahora mismo todas las comunicaciones, ahora con estas plataformas, se hacen con la seguridad. Esta es la opción que nosotros optamos entre todo lo que viene del mercado. Sacamos una licitación el año pasado y, tras los trámites oportunos, pues fue adjudicada en este caso a la empresa Peacerware, pero bueno, sabemos que hay muchas en el mercado que funcionan perfectamente todas las soluciones. Esa plataforma, pues evidentemente es un producto medio, lo adaptas a tus necesidades. Recuerdo que estuvimos discutiendo las fotografías que tienen que salir en la plataforma cuando un licitador accede, pero bueno, esa es la cuestión. Luego, eso ahora mismo nosotros lo tenemos. Tenemos, a través de este procedimiento de 5 años, que lo he simplificado en 5 minutos, pues bueno, tenemos nuestra experiencia. Una experiencia que efectivamente nosotros dimos a conocer en Murcia esta plataforma en noviembre del año pasado y ya hemos sacado expedientes, algunos están todavía en funcionamiento, otros están terminados, con un resultado muy aceptable en cuanto a lo que son los resultados. Es decir, porque aquí la duda siempre dice, bueno, ¿y el sobre se abrirá? ¿Y el licitador habrá tenido en cuenta esto y no te ha presentado otra cosa? Y se han aclarado. Bueno, las soluciones en este sentido están funcionando. Y estamos en esa situación. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Cuando llegamos a esta situación, a esta presentación de esta plataforma, te das cuenta de que, bueno, has terminado una fase, pero esto no es un fin en sí mismo. Dice, bueno, yo tengo la plataforma. Es que te das cuenta que se abre otro mundo, otras opciones, otras situaciones que pueden ir mejorando y que pueden ir atendiendo. Es cierto que con las plataformas, y así se manifiestan en las directivas, bueno, ¿qué es lo que se persigue? Pues un ahorro económico importante, ahorro de tiempo, uniformidad de la gestión. Hay una mayor competencia entre las empresas porque se pueden presentar. No es lo mismo una empresa inglesa que esté pensando a ver cómo lo mando al registro del Servicio Murciano de Salud que pueda depositarlo a las 3 de la mañana su oferta económica cuando está en Londres una empresa de lo que sea. O sea, esto es un avance fenomenal. Pero hay dos cuestiones que para mí me parece que son fundamentales y un valor añadido, podríamos decir, un aspecto importante respecto a la licitación. Cuando hemos trabajado en lo que es tramitación de expedientes electrónicos, te das cuenta de que es necesario un rigor máximo en la tramitación de los expedientes. Me explico. Cualquier error que puedas, digo error de transcripción, una cifra mal puesta, una fecha errónea, eso ocurre mucho, o puede ocurrir algunas veces, esto de corte y pega y que te aparece lo de un pliego en otro, bueno, ahora mismo en un expediente en papel, pues lo rompes y lo cambias y no ha pasado nada. Un expediente firmado electrónicamente, cualquier documento, no puedes darle a intro o a sub y desaparece. El documento permanece, está ahí. ¿Qué tienes que hacer? Cambiarlo todo. ¿Esto qué obliga? A un rigor máximo y una calidad en el producto, que es un valor añadido, entiendo yo, y una seguridad y una mayor tranquilidad, podemos decir, el empresario. El expediente ha salido como tiene que salir. Diría más, se ha ido firmando como hay que firmarlo. Y se han cumplido los plazos que se tienen que cumplir. Esto es un valor añadido, entiendo yo, respecto a lo que es, vamos a pensar, la propia actuación de la Administración, de los propios funcionarios, que sepan que su producto sale en condiciones.
Segundo elemento que para mí me ha parecido interesante es que las administraciones, cuando empecemos a aplicar estas plataformas, nos vamos a convertir, no sé si llamar líderes o impulsores de la actuación de las empresas. A ver, cuando las directivas nos obligan a tramitar estos expedientes, a utilizar estas plataformas, la utilización de la firma electrónica, etcétera, a veces nos olvidamos de la otra parte de lo que es la relación contractual, que son los empresarios. Es decir, los empresarios, ¿qué opinan de esta cuestión? Porque yo no veo manifestaciones, ni veo, ¿cómo se llaman ahora?, mareas blancas ni amarillas, ¿no? Es decir, menos, recortes sí, plataformas, no, recortes no, plataformas sí, ¿no? No existe. ¿Qué ocurre con los empresarios? Parece que a veces se nos ha olvidado una cuestión. Y lo traigo al caso para que veáis la experiencia nuestra. Hemos sacado expedientes a través de plataformas electrónicas en la que los empresarios se han presentado con el sistema tradicional, por registro. Dice, bueno, montamos esto, lo anunciamos, damos una asistencia técnica de personal dispuesto a ayudarte, a llevarte de la mano, y los empresarios tienen un apego, para mí desconocido el porqué, al papel. A veces hablamos de la administración. No, toma, más papel. Dice, bueno, y lo puedes presentar. Pues nos ha ocurrido. Entonces esto pues te da que pensar y de pronto se te queda una cara y dices, bueno, mi expediente que lo monto con tanta ilusión, queremos ver cómo funciona y queremos ver estas cosas, no, tienes expediente, lo tienes en papel. Bueno, cuando le preguntamos a alguno de estos empresarios o representantes, oye, ¿y esto cómo, qué ha pasado? ¿No habéis leído el pliego? Bueno, dicen que lo han leído. Dicen, bueno, sí, pero es que a nosotros esto, tal. Y ya la clave me la dio un representante y dice, mira, mi jefe dice que esto no, que a él le gusta venir al registro, olisquear por ahí los sobres, cuántos han presentado, me tomo un café con el de la ahí y tal, miro, tanteo y me quedo muy a gusto porque sé que mi sobre ha entrado y tiene su sello y me llevo mi acusación. Digo, perfecto. Dice esto ya, pues aquí hay algo que está cambiando. Y desde luego te planteo un poco, es decir, no lo digo como crítica, sino que digo que nos podemos encontrar con esa situación, que a lo mejor estamos avanzando pensando, pero es posible que los licitadores, bueno, ya el otro caso del empresario que tenía bueno, quien tenga firma electrónica, oye, ¿tiene usted firma electrónica? Me lo repite, que, es decir, quien tenía la firma electrónica de un apoderado de la empresa, que había dejado de trabajar hace 5 años. O sea, que estaban las cosas ahí un poco. Luego, son problemas que pueden surgir en esa situación. Estas son fundamentalmente los dos elementos que nosotros podemos aportar. Por lo demás, las plataformas, las soluciones que hay ahora mismo en el mercado funcionan perfectamente, atienden todas tus necesidades. No se trata de otra cosa, sino trasladar lo que tú ves a diario en papel, trasladarlo a un mundo virtual con mesas virtuales, o sea, mesas de contratación donde simplemente uno mete una clave y sale la cuestión. Y esta solución. Y, bueno, simplemente lo estábamos comentando antes por terminar mi comparecencia, un poco también, pero yo creo que esa forma lo ha adelantado también, la conveniencia de que, bueno, ahora mismo estamos en esta situación, pero en el futuro, conforme se vayan implantando diversas soluciones, lo importante que sería que hubiera una interoperabilidad entre todas las plataformas. Es decir, no podemos pretender que el licitador que participa habitualmente, pues según vaya una diputación, vaya una fundación o vaya una mutua, utilice programas o software distintos. Es decir, que ahí en ese sentido es una labor que ya han avanzado las empresas, porque yo creo que en ese sentido sería también importante para facilitar la tarea de lo que son los empresarios habituados a trabajar. Muy bien, fenomenal. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, creo que has planteado temas que aguantan perfectamente otro debate de unas cuantas horas, interesantísimos en muchos aspectos. Nada, nos está comiendo el tiempo y voy a dar paso ya a Pablo para que hablemos de otro tema también importantísimo, que es el tema de la factura electrónica, la ley de impulso de la factura electrónica. Pablo, en resumen, por favor, porque tengo otras 2 preguntas para ti también importantes. Bueno, muchísimas gracias a CENIS y a Pixelware por darnos la oportunidad de comentaros la ley 25/2013. Siendo muy breve, sin entrar mucho en detalle, la ley tiene una finalidad básica, que es la promoción de la competitividad del sector empresarial a nivel español. Dado que vivimos en una sociedad muy globalizada, no es que esta ley vaya a solucionar los problemas de competitividad del sector español,
pero sí que es un eslabón más en esa cadena necesaria para ello. ¿Cómo lo hace? Pues a partir de dos objetivos secundarios, muy importantes también, que el primero es la promoción de la factura electrónica en el sector empresarial y el segundo es la reducción de la morosidad de las administraciones públicas. El primero, a través de la obligación de cada administración disponer de un único punto, un punto de entrada de facturas electrónicas para esa administración, con obligatoriedad de recibir las facturas a partir del 15 de enero del 2015. Ahí la ley establece algunas excepciones por debajo de 5.000 euros, pero eso para un tipo de administraciones. Y luego también, internamente en las administraciones, la reducción de la morosidad a través de unos controles que antes no existían. Es decir, hasta el 31 de diciembre del 2013 veníamos trabajando internamente de forma que los organismos que se encargan del control de las facturas se enteran en el último momento de la tramitación de la existencia de esa factura. Es decir, el 90% de las facturas de nuestras administraciones llegan al órgano, a la unidad tramitadora, al órgano que ha adquirido el bien o el servicio, se realizan las comprobaciones del bien, se realiza la certificación de adquisición, etcétera, y en última instancia se remite la documentación, toda la documentación a esta oficina contable, a este organismo o organización que se encarga de la contabilidad misma. Lo que permite la ley, lo que recoge la ley es dar la vuelta a este flujo de forma que a partir del 1 de enero del 2014, es decir, ya estamos en este proceso, tanto facturas electrónicas como facturas en papel deben remitirse a esa oficina contable para que se haga una fiscalización, un control previo de la factura, se apunta en el nuevo concepto que recoge la ley, que son los registros contables de facturas, se lleva una contabilidad de esa factura y se remite a las unidades de tramitación que, como siempre, pues proceden a la revisión de la entrega del bien, de la realización del servicio y se procede a su pago. Luego también la ley recoge una serie de mecanismos de control a posteriori a través de información que hay que remitir periódicamente a la agencia tributaria. Es decir, la agencia tributaria realizará una serie de peticiones de información a estas oficinas contables de todas las administraciones públicas requiriendo información sobre su facturación, facturas pendientes, facturas pagadas, con la finalidad, ¿qué finalidad? Pues saber en todo momento qué está pendiente de pago en las administraciones y saber el nivel de morosidad que tienen cada una de las administraciones públicas en las que trabajamos. La ley también recoge y habla explícitamente del punto general de entrada de facturas de la Administración General del Estado, punto que desde nuestro Ministerio hemos desarrollado, es el punto único de toda la Administración General del Estado, no del Ministerio, y desde nuestra parte, pues como ya recoge la ley, estamos abiertos a que cualquier otra administración pública que lo desee pueda utilizarlo, ya sea comunidad autónoma, entidad local, diputación, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy brevemente, por favor, lo cierto es que tenía dos preguntas para ti, creo que las dos son importantes. Me voy a limitar a una porque tengo ya a Miguel señalándome ahí 4 minutos, ya quedan 2 de esos 4 minutos. Bueno, pues en un minuto y medio, hay un tema que realmente se ha planteado mucho. O sea, hay una ley, se acaba de aprobar una ley, hay un formato, además, el formato 3.2 y parece que está a punto de aprobarse una directiva y que además va a haber formatos ahí nuevos en la directiva o no, no se sabe. Y hay cierta confusión e incluso hay cierta crítica en este sentido hacia que si realmente se ha precipitado la ley o no. Bueno, pues lo que nos puedas decir ahí en este sentido. Vale, bueno, pues empezando por el tema del formato, realmente es verdad y es bueno, no un problema, pero sí ha generado discusión el tema de los formatos. En factura electrónica desde hace muchos años se viene trabajando, entonces hay multitud de formatos. La Administración General del Estado tiene Facturae, que es el formato que define la ley, y es verdad que hay gente que puede pensar que es transitorio porque está recogido en una disposición adicional, concretamente la de segunda, pero en ningún caso lo es, y no lo es porque el espíritu de la ley no lo era, y luego además, como comentabas tú, desde la Unión Europea está en fase de borrador una nueva directiva de factura electrónica en la contratación pública. Se habla de un formato único a nivel europeo, pero un formato único a nivel semántico, es decir, lo que pide la Unión Europea a uno de sus organismos de estandarización, que nosotros entendemos que será el CEN, porque tiene experiencia en factura electrónica hace mucho tiempo, les pide primero que definan este formato europeo, o sea, a nivel semántico, y que escojan dentro de las sintaxis de factura electrónica que hay disponibles, con una serie de características que sean internacionales, que se utilicen desde hace tiempo en entornos de producción, una serie de sintaxis para poder trasladar este nivel semántico de factura a este tipo de sintaxis. Y obligará a los Estados miembros, además de utilizar su propio formato, si es que lo tienen interno de factura, en España tenemos el Facturae 3.2 o sus versiones posteriores, a recibir y poder aceptar facturas de estos formatos
que probablemente vengan. ¿Por qué decía que no es temporal el uso de factura de 3.2? Pues porque la directiva pide a este organismo de estandarización la realización de este formato, las guías, etcétera, y le da un plazo de 36 meses, es decir, 3 años. Una vez que esta organización haya publicado este formato, los Estados miembros tienen 18 meses para las administraciones centrales y 30 meses para las administraciones locales. Es decir, estamos hablando de un periodo de 5 a 6 años para que la obligatoriedad en las administraciones sea real. Entonces, realmente considerar Facturae como un formato transitorio, Facturae 3.2 o el que se había elegido, yo creo que realmente no lo es y el espíritu de la ley no iba por ese camino. Clarísimo. Creo que este es un matiz muy importante. Fenomenal. Muchísimas gracias. Nos han venido 3 o 4 preguntas. Nos disculpamos, me disculpo, no vamos a poder responderlas, así que las respondemos en persona y dejamos paso a la siguiente mesa, que es importante no comer demasiado el tiempo. Muchísimas gracias a todos por la atención.